Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Hoy tomaré unos minutitos para poder llevar un poquito de enseñanza. Hemos venido trabajando sobre la parte profética y para mí es una bendición poder estar con ustedes en estos momentos de este programa, donde lo que hacemos es llevar el estilo de vida y de alguna manera en este río hermoso de la proliferación profética, lo que queremos es que la palabra sirva de surcos para que todo el río que baja de las montañas divinas con esa fuerza pueda llevar un rumbo para irrigar nuestros campos de bendición y de prosperidad. Yo creo que si no hay surco de la palabra, ese mismo río que baja con bendición puede inundar y causar desastres que muchas veces se hacen en el ministerio profético. Cuando yo veo una escritura, veo a un hombre llamado Ezequiel, que lleva, lo hemos estudiado en algunas oportunidades pasadas, lleva el sello de Dios, porque ese sufijo "el" nos habla a nosotros del nombre de Dios. Creo que porque hoy voy a hablar de Ezequiel, y hoy quiero que usted me acompañe para que juntos podamos estudiar algo acerca del ministerio profético de este hombre. Pero lo que puedo ver en esta oportunidad es hablarle del equipamiento profético. Es muy importante que todos los que tienen un llamado para cualquier ministerio, y sobre todo en el ministerio profético, puedan ser equipados, porque si no son equipados, muchas de las cosas que van a suceder nos van a confundir. Por eso yo quiero hablarle hoy del equipamiento que un ministerio como el profético debe de llevar. Ahora, es para mí importante llevarlo a esto, porque de alguna manera este Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo. Déjeme decirlo así. Isaías es el profeta del Hijo. Isaías, todo el libro de Isaías lo que marca es el evangelio del Antiguo Testamento. Fíjese, evangelio del Antiguo Testamento. El profeta Jeremías es el profeta que es el profeta del Padre, es el profeta que llora por ver a su pueblo destruido y de alguna manera llevado cautivo. Pero Ezequiel es el profeta, diría yo, por excelencia, para mí, para mi gusto, para mi paladar ministerial, es el más profundo. Y hay una palabrita que me enseñó mi pastor a mí, yo quiero trasladársela. Porque en el libro de Ezequiel, hoy, ahí en la intimidad de su casa, vaya a trabajar un poquitito de té o de café, en una tarde como la de hoy, un poquitito nublada, pero quiero llevarlo hoy a que veamos algo que me llamó la atención. Venga conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 3, en el verso 12. Dice ahí que entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un gran ruido atronador. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Ahora, en esta oportunidad yo quiero hablarle de cómo se debe de equipar un ministerio profético, y sobre todo un hombre tan tremendo, tan profundo como lo es Ezequiel. Ezequiel fue un hombre que lo prepararon para desarrollar una actividad grande y poderosa, profunda, pero tal vez subiendo unas cuantas gradas, tal vez subiendo unas 5 gradas, vamos a ver cómo lo fueron levantando. Y es que hay un común denominador. Hay un común denominador. Y ese común denominador, vamos a ver, aquí hay 3, aquí hay 4 y aquí hay 5 gradas. Pero hay una palabra clave en el estudio en esta oportunidad. Y la palabra clave es que lo levantaron. Entonces, él dice, me levantaron. Entonces lo levantaron, lo levantó. Pero entonces, yo quiero que usted se fije conmigo aquí en algo que tenemos en Ezequiel capítulo 3, verso 12. Entonces el Espíritu, note que no es el hombre, note que no es alguien más, note que es el mismo Espíritu el que va a levantar. Y es que para mí es importante hablar de esto un poquitito, porque el que solo se levanta, solo se cae. A veces nos llaman y nos dicen, pastor, viera que tenemos esto. Yo sé que hay problemas dentro del ministerio, pero uno al final tiene que saber que si Dios lo ha llamado, dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Yo le voy a hablar de las 5 gradas, de las 5 estaciones del equipamiento profético viendo Ezequiel. Fíjese que lo primero que yo quiero decirle, que es para mí importante, es que
a él lo va a levantar el Espíritu. Y va a notar usted algo en la enseñanza de hoy. Conlleva una frase que es el común denominador. Y la frase es que lo levantó el Espíritu. Entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un gran ruido, atronador. Entonces aquí hay algo que me llamó la atención. Y se lo voy a ver, porque la primera estación es que oyó una voz, oí una voz, pero note, la oí detrás de mí. Y el profeta habla claro y nos conlleva a nosotros a una enseñanza que para mí va a ser importante. Note que dice la primera estación, el Espíritu lo levanta, y cuando el Espíritu lo levanta, él se da cuenta que hay una voz, pero está detrás. Y recuérdese algo, en esto es importante, primero, que oyó la voz de Dios, que el Espíritu lo levantó. Le voy a estar cincelando esto, que el Espíritu lo levantó. No lo levantó los votos de la congregación, no lo levantó alguien por dinero, no, lo levantó el Espíritu. Entonces el Espíritu lo va a empezar a equipar. Y lo primero que le señalan es que oye una voz detrás. Y note que entonces eso nos hace a nosotros notar nuestra posición. Porque cuando uno ve la Escritura dice que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Entonces oiga esto, a ver si me doy a entender. Oye la voz de su pastor y le sigue. Quiere decir que el pastor entonces va adelante. Pero ahora viene Ezequiel y dice, oí una voz que estaba detrás de mí. Entonces, aquí es una cosa que hay que dejar clara. No es lo mismo que Dios camine con nosotros que nosotros caminemos con Dios. Y esto me recuerda a mí, a Enoc. Porque entonces, notemos, y yo se lo voy a ir poniendo aquí, Enoc caminó con Dios 300 años, pero Enoc vivió 365 años. Entonces Enoc vivió 65 años, ¿cómo los vivió? 300 años caminó con Dios, pero 65 años no caminó con Dios, entonces Dios caminó con él. Y qué casualidad que 65 es 13 por 5, revelación a la gracia, si usted quiere, revelación a las cosas que Dios quería dar. Entonces, lo primero que yo veo aquí es que se oye una voz, pero obviamente esa voz significa dónde la persona está ubicada. Y por eso le digo que es muy diferente cuando Dios camina con nosotros, porque Dios nos estaba de corregir, y es diferente cuando lo reconocemos como líder, como Señor, y entonces estamos caminando nosotros detrás de Él, porque Él es nuestro líder. Ahora, me llamó la atención que dice la Escritura, allá en el libro de Apocalipsis, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Y entonces note que es lo mismo que le sucede aquí a Ezequiel. Juan también así comenzó su llamado, era del Espíritu, pero oyó una voz que estaba detrás. Yo te quisiera decir una cosa, también se oyó una voz que viene del cielo cuando el Señor se bautizaba. Entonces, en la primera estación es donde estás ubicado cuando Dios te llama. En la primera estación nosotros nos damos cuenta que Dios nos levanta, pero nos ubica. ¿Dónde estás? Yo te voy a levantar, pero nota, ¿estás caminando con Dios o Dios está caminando contigo? El secreto para irse en el arrebatamiento, como le sucedió, por ejemplo, a Elías, y en este caso me voy a decir aquí a Enoc, es que él caminó con Dios. Entonces tal vez en la primera estación uno se ubica. ¿Dónde estás caminando? ¿Dónde oyes la voz? ¿Adelante o atrás? Si la oyes adelante, va por buen camino. Si la oyes detrás, es para que te sujetes y vayas donde el Espíritu te quiere llevar. Ok. Quiero que bajes tus ojitos 2 versos más ahí al libro de Ezequiel. Y en el verso 14 dice, una vez más, vaya conmigo a Ezequiel 3:14. Y el Espíritu me levantó y me tomó. Oiga, yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu y la mano del Señor era fuerte sobre mí. Entonces ahora el Espíritu lo vuelve a levantar, pero ahora lo levanta y estaba él con amargura. Entonces aquí hay algo que quiero seguir enseñando. Dice, me levantó, voy a colocar aquí, me levantó, pero me levantó el Espíritu. Y eso para mí es tan importante. La Biblia no lo tiene de más, porque todo hombre que Dios va a levantar, Espíritu, lo tiene que levantar el Espíritu, tiene que ser el Señor. Ahora, en la estación número 2, él iba con indignación y él iba con amargura. Y le voy a contar por qué.
Es difícil muchas veces entender a los profetas, porque todo esto se desarrolla en un momento en que el profeta tiene que dar una palabra, y tal vez no es una palabra dulce, tal vez es una palabra que le conduce a él a ser rechazado por la gente. Ezequiel les tenía que decir, ¿saben qué? No todo es paz y seguridad. ¿Saben qué? Veo que vamos a ser llevados cautivos. Ezequiel vivió en el tiempo de la cautividad. Y entonces, cuando yo veo este pasaje de la Escritura, el Espíritu, otra vez, el Espíritu me levantó. Note que ese va a ser nuestro común denominador, pero lo llevó en amargura, en indignación. Dice, y la mano del Señor fue fuerte sobre mí. Qué lindo es decir profecías que a todos les gustan. Es hermoso decir, el Señor va a traer para ti bendición, pero cuando el Señor dice, o se componen, o los talo. Cuando hay una profecía que dice, el hacha ya está puesta a la raíz, entonces las cosas cambian. Entonces hay algo a que el Señor tiene que ir moldeando al profeta. Aquí, note, no se vaya a perder. Estamos viendo el equipamiento del profeta. Y entonces aquí el profeta tiene que estar listo para algo. Saber que el Señor fue el que lo levantó, pero que en su indignación y en su amargura, lo que yo veo es que hay un rechazo. Tiene que prepararse para el rechazo. ¿Sabe qué? Uno de ministro tiene que prepararse, porque no todos los mensajes van a ser de aplaudir y de sonreír. Hay momentos en que uno tiene que decir, el hacha está puesta ya sobre la raíz y van a quitarlo. Entonces ahora Dios está equipando y ¿sabe qué? Le está formando carácter. Él iba con la indignación. Creo que está un poquitito para abajo aquí la letra, la voy a corregir un poquitito. Hay que madurar en el rechazo. Mire, si uno soporta bien los aplausos, hay que saber soportar también el rechazo. 5 veces, creo yo, le dicen, me levantó el Espíritu. Lo importante, ¿sabe qué? Tiene que saber uno de ministro. Por eso tenemos aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica, es que sea Dios el que lo haya levantado a uno. Porque si Dios nos levanta y nos da un mensaje, aunque no todos nos aplaudan y nos digan cosas buenas, seguramente que sabemos que Dios lo ha hecho. Acompáñenme un poquitito más en este libro de Ezequiel. Ahora venga conmigo a Ezequiel capítulo 11 en el verso 1. Venga conmigo, quiero leerle este pasaje. Dice, entonces otra vez el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor, que mira al oriente. Y aquí a la entrada de la puerta había 25 hombres, y entre ellos vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, jefe del pueblo. Ahora, note algo que veo yo aquí, que otra vez lo levantan, y lo levantan aquí en la puerta del oriente. Entonces, ahora, estación número 3. Note cómo están equipando aquí a este hombre. Entonces, ahora lo colocan en la puerta del oriente. Lo colocan en la puerta del oriente. Cuando se habla del oriente y de la puerta del oriente, se habla que así será la venida del Señor, cuando de la luz del oriente al occidente, de eso nos está hablando. Entonces nos habla de la venida del Señor. Yo, por cuestiones de espacio, no lo voy a escribir aquí, pero es la preparación que el pueblo tiene que tener para la venida del Señor. Note que ha de ser difícil para el profeta, y es que esto es tremendo, pero quiero seguir insistiendo. Note, por favor, me levantó el Señor, me levantó el Espíritu. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta del oriente. Era la puerta donde iba a estar la venida del Señor. Pero ¿sabe para qué? Qué difícil es para un profeta decir al pueblo, mire, los líderes que usted tanto admira no son más que unos aprovechados. Qué terrible sería, ¿verdad? Y esa fue la tarea que él tenía que hacer. Entonces aquí le están trabajando algo al profeta. Aquí en el rechazo le están preparando su carácter, le están preparando el carácter. Al principio le estaban preparando su caminar, aquí es su caminar, pero ahora lo que le están preparando aquí, dice, en su venida es que sea valiente. Es que esto es tremendo, porque no es fácil. Un ministro tiene que ser valiente, y si el Espíritu te ha levantado, tú solo da la palabra. Notemos cómo aquí no hay mano de hombre, sino que el Espíritu estaba levantando a este hombre. Y note que el Espíritu sabe qué le estaba diciendo. Y por eso son rechazados, y por eso a veces no gustan. Por eso le están formando el carácter. Aquí le dicen, sé valiente.
Esto es como un esfuérzate y sé valiente, porque la palabra que te estoy dando no es una palabra sencilla, es una palabra desafiante para decirle: los líderes que ustedes están admirando están mal. ¿Saben qué hacen los ancianos detrás de la puerta? Tienen hasta cosas escritas en la pared, tienen dibujos, tal vez hasta pornografía. Es lo que dice, usted léalo, Ezequiel 8, 9, 10, 11, ahí está todo ese tipo de cosas. Y el profeta lo miraba, y el profeta lo decía, y caía mal. Por eso le preparan su caminar. Dios mío, hoy estoy escribiendo torcido. Déjeme, porque eso no lo veo que vaya muy bien aquí. Le preparan su caminar, uno. Lo levantan para prepararle ahora su carácter, y 3, para que le pongamos también valentía, que sea valiente. Ahora, note que vamos ahora a la estación número 4, pero un profeta tiene que ser realmente levantado por el Espíritu, pero tiene que ser equipado. ¿Cuántos el día de hoy son profetas, pero sabe qué? No se dejan equipar. Tienen del Espíritu, pero su caminar es malo, su carácter no lo han afirmado, no son valientes. Entonces los tiene que levantar el Señor para poderlo desarrollar. Yo quiero que en estos minutitos que estamos trabajando pueda venir conmigo, porque hay un equipamiento, hay algo que el profeta y los que van a ser profetas o los que van a profetizar tienen que tener. Ahora, venga conmigo a Ezequiel capítulo 11, verso 24. Venga conmigo ahí, tomándose un poquitito de su cafecito, de su té en esta tarde. Pero venga conmigo a ver esto. Fíjese que en Ezequiel 11, 24 dice: y el Espíritu me levantó. Otra vez, esa va a ser nuestra frase hoy. Los levantamientos que le hicieron a este hombre. Y me llevó a Caldea, a los desterrados, en visión por el Espíritu de Dios, y se alejó de mí la visión que había visto. Pero entonces ahora, en el capítulo 11, 24, llegamos a la cuarta estación. Y en la cuarta estación, si usted mira aquí, lo llevan a una visión, pero lo llevan a los desterrados. Lo voy a poner aquí, le voy a decir algo. Lo llevan a los desterrados y los llevan en una visión. Pero, ¿qué es lo que Dios está trabajando en él? ¿Qué es lo que Dios está equipando? ¿Sabe qué es lo que está equipando Dios? Dios lo está equipando para que de alguna manera tenga sensibilidad. No se trata solo de ir a dar un juicio, emitirlo, y usted dice el Señor que se van a morir. No, que Ezequiel era equipado, ¿sabe qué? En su sensibilidad. Él tenía que sentir lo que el pueblo iba a percibir. Él tenía que sentirse no solo como se siente Dios, sino como se siente el pueblo. Le voy a contar un par de cositas que me ha sucedido a mí en el ministerio. De pronto, cuando Dios gusta, cuando el Espíritu levanta, porque no es cuando uno quiere, he llegado a orar y a poner manos. Yo no sé por cuántas personas he orado, por cuántas oro en cada culto. Pero he llegado a orar por las personas, y cuando estoy orando por cualquiera, yo sin saberlo, siento un deseo de llorar su dolor. Yo al principio no sabía por qué, dije qué sentimental estoy, dije las primeras veces. Pero después, ¿sabe qué me di cuenta? Me di cuenta que lo que Dios estaba haciendo es sensibilizarme. Y Dios me estaba permitiendo sentir lo que ellos sentían. Por eso, lo que hace Dios en el equipamiento profético es llevar a este hombre a que sea sensible. Le voy a contar algo que le pasó a Ezequiel, pero voy a apuntar aquí porque son los equipamientos. Y entonces, para que se hiciera sensible. Oh, hermano, esto es algo tremendo. Le voy a contar por qué. Porque ser profeta es ser un hombre señal. Ser profeta es un ministerio de los más delicados, hermano. No solo por llevarse el qué dirán, por la fama, por ser un oráculo divino, porque todos los profetas y como los pastores y los apóstoles son tan humanos como cualquiera, pero ellos son hombres señal muchas veces, y a veces uno de pastor no se da cuenta que lo que está viviendo un profeta es lo que está viviendo todo el pueblo. Y fíjese que me llamó la atención esto, porque Ezequiel tiene una experiencia terrible. Y oiga lo que le pasó a Ezequiel, qué tremendo ser profeta. ¿Sabe qué dice Dios? Te voy a quitar la delicia de tus ojos. Oiga eso. En lo que se deleitan tus ojos te lo voy a quitar. Y de una vez te digo, no te vas a quitar el turbante, póntelo y no vas a llorar.
Y de pronto, hermano, se le muere la esposa de Ezequiel. Hermano, qué cosa más tremenda. ¿Cómo él pudo sentir esa pérdida? Porque él amaba a su mujer y de pronto Dios le avisa: te voy a quitar el deleite de tus ojos. Se muere. Y no vayas a dejar de comer pan ni vas a entrar en ayunos porque yo lo he enviado. Mire que Dios, hermano, tan tremendo, porque le están equipando a un profeta. Y entonces, mire las cosas. Con el pasar del tiempo, ese era un hombre señal. Y entonces le dice: ¿sabes por qué te estoy dando eso? Porque tú le vas a profetizar al pueblo que le voy a derribar su santuario, su lugar santo, su lugar santísimo. Óigame esto, porque ese es el deleite de los ojos de ellos. El templo que hizo Salomón, lo bello que está forrado de oro, que es la delicia, el orgullo de ellos, se lo voy a quitar. Pero mire cómo hay un juego aquí para que todos lo perciban. Porque Dios dice: ¿sabes cómo te sentiste tú? Que ya no esté tu esposa, el deleite de tus ojos, terrible, ¿verdad? ¿Cómo crees que me siento yo? Que soy el amado y que la amada anda con otro. Así me siento yo. Ahora, para que el pueblo sienta lo que yo percibo, les voy a echar a perder su santuario. Y les derribaron, hermano, todo. Entonces el profeta, le voy a decir algo. ¿Sabe qué decía Samuel? En parte del equipamiento profético, Samuel decía algo. Samuel decía: Dios me libre de cometer el pecado de no interceder por el pueblo. Entonces un verdadero profeta no anda repartiendo juicios a todos. Un verdadero profeta percibe, siente, se sensibiliza del pueblo. Si va a una profecía mal, les ha de estar llorando diciendo: pero si lo que les viene ya lo vi yo. O se enderezan. Imagínense que le miran miseria y pobreza a alguien porque es muy soberbio, se lo muestra. Tiene que sentir él lo terrible que va a ser tener dinero y después ya no tener nada. No puede llegar y dice: hey señor, usted se va a quedar sin nada por soberbio, que Dios lo bendiga. Ese no es un profeta. O tal vez es, pero le falta que lo moldeen, que lo equipen con sensibilidad. Si él pudiera sentir lo que va a hacer quedarse en miseria, diría: mira lo que te va a pasar, arrepiéntete, porque si no te va a venir una nube gris encima. Por eso en esta oportunidad, como estamos enseñando de lo profético, del equipamiento profético, dése cuenta que todo lleva un común denominador. El Espíritu me levantó, pero lo levantó para que viera su caminar, lo levantó para moldearle su carácter, lo levantó para que fuera valiente y lo levantó para que fuera sensible. Me quedan unos minutitos todavía, pero quiero llevarlo a esto, porque fíjese que también le dan visiones. Y entonces el profeta tiene que decir algo. No es que yo siento, sino es que yo veo. Porque hermano, fíjese que yo siento de Dios y todos siguen sintiendo, pero al final el profeta tiene que ver. Déjeme llevarlo a algo más. Quiero que vaya cerrando conmigo en esta oportunidad aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Voy a llevarlo hasta Ezequiel 43:5. Note que le di las 5 gradas del equipamiento. Es la quinta estación. Y entonces dice en Ezequiel 43:5: y el Espíritu me levantó. Otra vez, el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria del Señor llenó el templo. Entonces ahora aquí le dan algunos detalles a él en Ezequiel 43 del nuevo templo. Y es que en estos minutos que nos quedan, que creo que todavía tengo unos buenos minutitos, quiero llevarlo a esto. Porque ahora en la estación número 5 lo que hacen es, otra vez, me levantó el Espíritu. Ok, pero ahora lo levantó y lo llevó al templo. Ahora, quiero ir a las partes interiores del templo. Y entonces aquí voy a poner que esto fue para edificar. Dios santo. Entonces, con la ayuda de Dios, quiero llevarlo yo a algo ahora. Porque en estos minutos que nos quedan, yo quiero que usted se dé cuenta que Ezequiel era un profeta, tenía el sello de Dios, tenía la marca de Dios, pero todos necesitamos ser equipados. Hace algún tiempo grabamos aquí el equipamiento de un apóstol. Hoy estoy hablando con usted sobre el equipamiento, pero de un profeta. Y entonces de un profeta levantado por Dios, de un profeta levantado por el Espíritu. Tal vez él ni quería, él tenía que ser un profeta del Espíritu, y eso me da a mí la pauta de poder enseñar que en el Antiguo Testamento se hace latente el Nuevo,
y el nuevo se hace patente en el antiguo. Están amarrados. Entonces, los profetas, ¿cómo los edificaron? En 5 estaciones. Los 5 pasos para equipar a un profeta, si usted quiere. Ahora, acompáñeme porque quiero ir cerrando y quiero dejarle varias cosas. Entonces, ahora, como usted ha estado conmigo aquí, voy a ir colocando lo que puedo ver yo en un equipamiento de este tipo. Primero, estar sabido que el que lo vaya a levantar a usted sea el Espíritu Santo. No es porque se metió a un curso, no es porque se graduó y le den un diploma, sino es simple y sencillamente porque el Espíritu lo llamó. Pero cuando oyó una voz detrás, entonces, ¿qué pasó? Lo ubicó. Ahorita voy a ir terminando. Lo ubicó. Entonces, lo primero que hace Dios en el equipamiento profético es ubicarlo a uno. Yo te tendría que decir, ¿dónde oyes la voz de Dios? ¿Arriba, adelante o atrás? Si la oyes adelante, el que es el líder eres tú, no es el líder el Señor. Entonces, lo primero que Dios quiere trabajar aquí es la ubicación. Es lo que Dios quiere trabajar, es la ubicación. ¿Dónde estás ubicado? Ok. Segundo, cuando el Espíritu lo levanta, en indignación y amargura, él no quería ir, porque dice, me van a rechazar, mejor yo hubiera sido pastor. No, pero él tiene que enfrentar el rechazo. Entonces, el Señor lo está equipando a través de que saboree muchas veces el rechazo para formarle su carácter. Mire qué cosas. Mire cómo Dios lo va equipando a uno. Porque realmente uno tiene que estar, pero sabiendo si es Dios, si Dios está contento, uno tiene que estar tranquilo. Luego lo lleva a la puerta del oriente, porque la venida del Señor tiene que preparar al pueblo para la venida del Señor. Me parece muy raro que un profeta de Dios niegue la venida de él. Ya el que diga que hay que quitar las maletas y que no, yo creo que se está perdiendo su equipamiento, porque entonces aquí lo que le ven es su sentimiento para que tenga valentía. Es valentía, es decisión. Ahora, se recuerda que la cuarta estación fue de los desterrados, porque él pudo ver cómo se iban a sentirte cautivos. Él tuvo la visión para poder hablar y llevarles, hermano, un sentimiento. Eso se llama sensibilidad. No solo se trata de estar dándole a la gente juicios, eso es sensibilidad. Ahora, mire cómo es Dios de sabio. Y por último, lo levanta también y lo lleva al templo. ¿Por qué? Porque ahora puede edificar. Entonces, para que se pueda ver bien, déjeme elaborar esto, porque yo sé que estamos cerrando. Me imagino que me quedan unos cuantos minutitos nada más. Unos cuantos minutitos. Entonces repasemos, porque para mí esto es muy importante. Hay 5 estaciones. Le ruego a las 2 cámaras que estén aquí conmigo. Hay 5 estaciones para el equipamiento profético. Tú puedes ser un profeta del Espíritu, pero necesitas de alguna manera ser equipado. Si no eres equipado, no vas a poder tener ubicación. Entonces, mire, aquí, ubicación. Si de alguna manera no te dejas equipar, no vas a tener carácter. Aunque te rechace la gente, si Dios te levantó, lo vas a hacer. Tienes que ser esforzado y tener valentía. Tienes que ser sensible y para que puedas edificar. Entonces, por razones del tiempo, yo tengo que terminar en esto. 5 estaciones. Las 5 veces lo levantó el Espíritu, pero lo fue preparando. ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde oye la voz de Dios? ¿Atrás? Si estás atrás, estás caminando solo. Dios te está viendo cómo te corrige. Mira que después hay un carácter. Después vemos que hay una valentía, una sensibilidad. Y por último, ¿sabe por qué? Porque al final lo llevan al templo y le dicen, ¿sabes qué? Ya te equipé, ahora puedes edificar. Si no te dejas equipar, lo que vas a hacer es destruir familias, dividirlas, iglesias. Le vas a meter miedo a la gente porque te crees tan grande que no necesitas edificación, que no necesitas equipamiento. Yo quiero hacerte un llamado. Si realmente tienes el ministerio profético, déjate equipar por Dios. Si el Espíritu te levantó, el Espíritu te va a llevar a grandes cosas como Ezequiel. Pero qué lindo, ¿verdad? Que al final, la última vez que el Espíritu lo levanta allá en los finales de Ezequiel, en los últimos capítulos de Ezequiel, lo llevó al templo. Le dijo, mira, ahora te voy a traer aquí, al templo, porque ahora sí puedes edificar. Que Dios nos ilumine y que todo profeta pueda ser
equipado a la luz de la Escritura. Gracias por estar con nosotros, siempre aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Para nosotros ha sido una bendición estar en esta tarde y te agradezco. Ojalá que siempre en este mismo horario, por lo menos, puedas estar con nosotros aquí en este programa, en Canal Ebenecer, Canal 98. Por hoy, Dios te bendiga y hasta la próxima.